La música del cuarteto de cuerdas se elevó en un vals lento y sofocante mientras él la atraía hacia sí, la mano pesada y posesiva en la base de su espalda. Para todos en el gran salón, eran la pareja perfecta de un cuento de hadas empapado en sangre. Nadie notó los ventanales arqueados que reflejaban la noche negra afuera. Vivien se recostó contra su pecho, inhalando el aroma a espresso o amargo y aceite de arma bajo la costosa colonia de Edmund, y acercó los labios a su oído. «Baila como mi esposo», susurró. «Hay un punto rojo en tu frente». El pastel de bodas había costado más que una casa promedio. Una monstruosidad imponente de fondant blanco y bizcocho azucarado. Vivien quería estrellarlo contra el suelo. En cambio, mantuvo la barbilla en alto, la postura rígida, y una sonrisa cuidadosamente pintada en el rostro. La mandíbula le dolía, el corsé se le clavaba en las costillas, una jaula de ballena y seda que hacía imposible respirar hondo. Era una metáfora perfecta para el resto de su vida. 2 horas antes, frente a un sacerdote asustado y 500 invitados fuertemente armados, se había convertido en Vivien Costa. Edmund Costa estaba de pie a su lado en la fila de recepción, estrechando manos con hombres que con gusto le cortarían la garganta por 5 centavos. Edmund era un hombre alto, de hombros anchos, con ojos color de hielo sucio. No parecía un monstruo. Solo se veía cansado. Pero Vivien sabía la verdad. La familia Costa había construido su imperio sobre cajas de embarque llenas de cosas que nunca aparecían en los manifiestos, y Edmund era el arquitecto de su violenta expansión. «Sonríe, señora Costa», murmuró Edmund. Su voz era grave y baja, vibrando en el estrecho espacio entre ambos. «Estoy sonriendo», dijo Vivien, sin mirarlo. Aceptó el saludo de un concejal sudoroso. La mano del político estaba húmeda. Se negó a hacer contacto visual con ella. «Tus ojos se ven muertos». «Me vendieron a un mafioso a las 10 de la mañana de hoy para saldar las deudas de juego de mi padre. Discúlpame si me falta cierto resplandor de novia». Edmund no se inmutó. Simplemente asintió al siguiente invitado, un jefe rival del lado oeste que ofreció una sonrisa forzada y dentuda. «Las deudas de tu padre eran el menor de sus problemas», dijo Edmund. «Hoy compré tu vida. Intenta actuar como si la valoraras». Vivien tragó la bilis que le subía por la garganta. Edmund no se equivocaba. Si él no hubiera ofrecido esta alianza, un matrimonio para fusionar los restos de la influencia decadente de su familia con su sindicato de hierro, su padre estaría en el fondo del río, y ella habría sido vendida a hombres mucho peores. Aún así, la gratitud era una píldora amarga. La recepción se celebraba en una catedral reconvertida. Habían arrancado las bancas para hacer espacio a mesas de caoba y una pista de baile inmensa. En lo alto, santos de vitral miraban hacia abajo en silencioso juicio. Hombres en smoking a medida bebían whisky de primera mientras mantenían la mano derecha sospechosamente cerca de sus sacos. Mujeres con diamantes y seda reían demasiado fuerte de chistes que no eran graciosos. El aire estaba cargado del aroma a carnes asadas, lirios y sudor nervioso. Un hombre golpeó un tenedor de plata contra su copa de champán. El repique agudo cortó el murmullo bajo de la conversación. El silencio se propagó por la sala. «Damas y caballeros», anunció el padrino, un fornido guardaespaldas con cicatrices llamado Tommy, hablando por un micrófono. «Los novios ahora tomarán la pista para su primer baile». Edmund se volvió hacia ella. Le extendió la mano. No llevaba anillos, salvo la simple banda de oro que ella le había puesto a la fuerza en el altar. Sus nudillos estaban magullados, la piel amarillenta y morada. Vivien miró su palma. Era el momento, el sello final del contrato. Colocó su mano en la de él. Su piel era áspera, callosa, no las manos de un hombre de negocios, sino las manos de un carnicero. Edmund la guió hasta el centro del piso de madera pulida. La multitud se abrió como el mar. Cientos de ojos siguieron cada uno de sus movimientos, analizando, calculando, buscando debilidad. Si parecían una pareja enamorada, la alianza era fuerte. Si parecían asqueados el uno del otro, habría sangre en las calles antes de la medianoche. La banda comenzó una melodía de jazz lenta y melancólica, un saxofón solitario llorando sobre un bajo constante. Edmund la atrajo contra sí. Con fuerza.
Vivien jadeó cuando su pecho chocó contra el cuerpo sólido de Edmund. Muy apretado, siseó. Tenemos que parecer que queremos esto, respondió él, deslizando las manos desde los omóplatos de Vivien hasta asentarlas firmemente en su espalda baja. Edmund comenzó a moverse. No era mal bailarín. Era preciso. Cada paso estaba calculado, medido, empujándola hacia atrás y luego atrayéndola de nuevo. Se movía con la gracia depredadora de un hombre acostumbrado a callejones oscuros, no a salones de baile. Mírame, ordenó Edmund en voz baja. Vivien levantó la vista. El rostro de Edmund estaba a centímetros del suyo. El candelabro proyectaba sombras filosas bajo sus pómulos. ¿Qué quieres que diga, Edmund? Nada. Solo mírame como si no quisieras clavarme un cuchillo de carne en el cuello. Eso requiere habilidades actorales que no poseo. Una sonrisa tenue y sin humor tocó la comisura de su boca. Inténtalo. Giraron. La pesada seda del vestido de Vivien se abrió alrededor de sus tobillos. La sala se convirtió en un borrón de luces, rostros y sombras. Por una fracción de segundo, la realidad abrumadora de su situación se desvaneció, reemplazada por el simple requisito físico de seguir el ritmo de Edmund. Paso, giro, deslizar. Entonces lo vio. Fue solo un parpadeo, un destello microscópico de carmesí en su visión periférica. Vivien parpadeó. El salón estaba bañado en luz dorada y cálida. No había nada rojo. Lo descartó como un truco de los candelabros reflejándose en un collar de diamantes entre la multitud. Edmund la giró hacia los enormes ventanales arqueados del muro este. El cristal era viejo, grueso, ligeramente deformado. Afuera, la ciudad era una cuadrícula extensa de oscuridad y farolas. Mientras rotaban, Vivien miró por encima del hombro de Edmund. Ahí estaba otra vez, una diminuta luz de rubí brillante. No estaba en la habitación. Estaba en el vidrio. No, estaba atravesando el vidrio. El punto se movió erráticamente por una fracción de segundo antes de fijarse en un enfoque constante e inquebrantable. Se asentó perfectamente en la solapa del smoking de Edmund, justo sobre su corazón. A Vivien se le cortó el aliento. Los pies se le enredaron. Pisó con fuerza el zapato lustrado de Edmund. Él gruñó, apretando su agarre en la cintura de ella para mantenerla en pie. Mantén el ritmo, Vivien. No te desmorones ahora. El punto estaba subiendo. Se movió de su pecho a la clavícula, subiendo por la garganta. Era deliberado, calculado. El francotirador estaba rastreando sus movimientos, esperando a que se detuviera, esperando a que la rotación del baile expusiera la nuca o un perfil limpio. Si Edmund moría en ese instante, estallaría el caos. La tregua se disolvería al instante. Los jefes rivales en la sala desenfundarían sus armas. Vivien, parada directamente en la línea de fuego sosteniendo al muerto, sería daño colateral. Una tragedia menor en una guerra mayor de mafias. Le quedaban menos de 3 segundos. El pánico era un lujo que no podía permitirse. El miedo era una emoción secundaria. Todo lo que sentía era una punzada fría y afilada de claridad absoluta. No podía gritar. Si gritaba arma, los guardias de Edmund se abalanzarían hacia adelante. La multitud se dispersaría en estampida, y el tirador jalaría el gatillo por puro reflejo. No podía tirarse al suelo. Si se apartaba de Edmund abruptamente, el francotirador tendría un disparo limpio y sin obstáculos. El punto rojo encontró la barbilla de Edmund. Seguía subiendo. Vivien cerró la distancia entre ellos. Le echó los brazos al cuello, enterrando el rostro en su hombro, presionando su cuerpo completamente contra el de él. Rompió el marco del baile, pasando de un vals formal a un abrazo íntimo y desesperado. Edmund se puso rígido. Era un hombre muy atento a las amenazas físicas, y el movimiento repentino de Vivien disparó sus instintos. Sus manos cayeron hasta la cintura de ella, los dedos clavándose brutalmente en sus costados, como si se preparara para apartarla de un empujón. ¿Qué diablos estás haciendo?, gruñó Edmund contra su cabello. Baila como mi esposo, susurró ella, su voz un siseo rápido y sin aliento directo a su oído. Hay un punto rojo en tu frente. Edmund se congeló. No fue un alto físico.
Para la sala, seguían meciéndose, pero Vivien sintió la repentina y aterradora quietud en sus músculos. Su latido, antes un golpeteo constante contra el pecho de ella, se disparó. No miró alrededor. No se inmutó. No fue por el arma que ella sabía que llevaba bajo el saco. ¿Dónde?, preguntó Edmund. Su voz era completamente plana, sin ninguna emoción. Ventanales altos del este, al otro lado de la calle. El punto en ese momento descansaba en la nuca de Vivien. Podía sentir el calor imaginario quemándole el cabello. Al abrazarlo, se había puesto entre la bala y el cráneo de Edmund. «Estás en el camino», murmuró Edmund. «De nada. Muévete, Vivien. Si me muevo, te dispara a ti. Si tú caes, de todas formas soy mujer muerta. Los muchachos del oeste destrozarán esta sala». La mano de Edmund se deslizó desde la cintura, subiendo por la espalda de ella con una lentitud agonizante. Envolvió la nuca de Vivien con la mano, sus dedos gruesos enredándose en su elaborado peinado. La estaba sosteniendo ahí, ya fuera como escudo o para evitar que huyera. Ella no estaba segura de cuál. «Necesitamos un punto ciego», dijo Edmund. Ya la estaba guiando. Cambió su peso. No la arrastró. La condujo con una presión firme, innegable. Seguían bailando, pero los pasos habían cambiado. Ya no seguían al saxofón lento y lloroso. Se movían al ritmo frenético y silencioso de la supervivencia. Giraron, manteniendo la espalda de Vivien hacia la ventana. 3 pasos a la derecha, susurró Edmund. Hay una columna de concreto. Está muy lejos. Nos dispara antes de que lleguemos. Entonces hagamos que se vea bien. Edmund la inclinó hacia atrás en un movimiento repentino y dramático. La multitud murmuró sorprendida entre aplausos dispersos. Vivien jadeó al ir hacia atrás, mirando hacia el techo abovedado. La inclinación rompió por completo la línea de visión. «Sigue sonriendo», ordenó Edmund, inclinándose sobre ella. Su rostro estaba a centímetros del de ella, bloqueando la luz de los candelabros. «Se me van a quebrar los dientes», logró decir ella a través de su sonrisa forzada. Edmund la levantó de nuevo, girándola con violencia. El impulso los llevó casi 2 metros más cerca de la pesada columna de piedra al borde de la pista. El punto barrió el piso de madera, buscándolos. Golpeó el mantel blanco de una mesa cercana, pintando una mancha rojo sangre en el lino, y luego saltó de vuelta al hombro de Edmund. «Me tiene de nuevo», dijo Edmund. La música se elevó. El baterista se unió, marcando un ritmo más pesado y rodante. Edmund empujó a Vivien hacia afuera en un giro abierto. Fue un movimiento arriesgado, romper el abrazo, pero era necesario para cruzar la última distancia. Mientras ella giraba lejos de él, el láser cruzó el espacio vacío entre ambos. Por una fracción de segundo aterradora, Edmund quedó completamente expuesto. Vivien terminó su giro y se estrelló de vuelta contra su pecho, agarrando las solapas de Edmund y arrastrándolo hacia un lado, como si fuera el clímax teatral y apasionado del baile. Se estrellaron contra el rincón sombreado detrás de la enorme columna de piedra. ¡Zas! No fue un ruido fuerte. Sonó como un libro pesado cayendo plano sobre una alfombra. El cristal de la ventana aguantó una fracción de milisegundo antes de que telarañas plateadas se agrietaran por su superficie. Un pequeño agujero limpio apareció en el vidrio. Un pesado jarrón de cristal, sentado sobre una mesa a pocos centímetros de donde había estado la cabeza de Edmund un segundo antes, explotó en 1.000.000 de fragmentos brillantes. Agua y lirios destrozados cayeron sobre la madera pulida. El crujido agudo del jarrón hecho añicos resonó por la sala. La música se detuvo. El saxofón dejó escapar un chillido moribundo. El silencio descendió sobre el salón, denso y pesado. Detrás de la columna, Edmund empujó a Vivien contra la fría pared de piedra, presionando su cuerpo contra el de ella para mantenerlos perfectamente en las sombras. Su respiración era pesada ahora. Sacó una pistola negra mate de dentro de su saco con una velocidad alarmante. No la apuntó hacia afuera. La sostuvo cerca de su pecho, los ojos escaneando los bordes de la columna. «¿Te dieron?», exigió en un susurro áspero. Vivien se palpó el cuerpo con manos temblorosas.
Su vestido de seda estaba impecable. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sentir su propia piel. No, no, estoy bien. ¿Tú estás bien? Edmund revisó la recámara de su arma. Su rostro era una máscara de furia fría. El empresario había desaparecido. El mafioso estaba ahí. Afuera, en la pista, la confusión se propagaba. ¿Qué fue eso?, gritó alguien. Se fundió un foco, respondió otra voz. El padrino de Edmund, Tommy, ya se estaba moviendo. Vivien lo observó a través del estrecho hueco entre la columna y un helecho alto. Tommy no miró el jarrón roto. Miró la ventana. Vio el agujero de bala. Levantó una mano, tocándose 2 dedos contra la cabeza, una señal silenciosa para la docena de hombres de seguridad apostados alrededor del perímetro. De inmediato, hombres de smoking comenzaron a moverse. Se desplazaban con suavidad, no corriendo, sino caminando con propósito agresivo. 4 de ellos se dirigieron directo a las puertas del este, sacando armas de sus fundas mientras avanzaban. Tommy tomó el micrófono. Solo un pequeño accidente con el banquete, amigos. Todos manténganse tranquilos, y la banda va a continuar. Tomen un trago. La banda, aterrorizada pero profesional, arrancó de inmediato con un número de swing animado. El ruido cubrió el sonido de botas pesadas golpeando el pavimento afuera. Edmund apoyó la frente contra la columna de piedra, justo junto al oído de Vivien. Soltó un largo suspiro lento. Falló, susurró ella, su voz apenas audible sobre la sección de metales. No falló, dijo Edmund, sus ojos clavándose en los de ella. Tú me moviste. Si no me hubieras agarrado, en este momento mis sesos estarían pintando esa mesa. Vivien tragó saliva con dificultad. La adrenalina comenzaba a bajar, dejándola fría y con náuseas. ¿Quién fue? No lo sé todavía, pero alguien acaba de cometer un error muy costoso. Edmund la miró. Realmente la miró. Por primera vez desde que la conoció en el estudio sofocante y lleno de humo de su padre un mes atrás, el desprecio de mirada muerta había desaparecido. Fue reemplazado por un respeto afilado y calculador. Ella había sido una mercancía, un pedazo de carne cambiado por una deuda. Se suponía que debía ser una víctima, acurrucada en un rincón, esperando que los hombres se encargaran de la violencia. En cambio, había visto la amenaza, calculado las probabilidades, y usado su propio cuerpo para sacarlo de la zona de tiro sin desatar un motín. Arriesgaste el cuello, dijo Edmund suavemente, enfundando su arma. Te lo dije, respondió Vivien, levantando la barbilla para que dejara de temblar. Si mueres esta noche, yo también. Tengo un interés personal en que tu corazón siga latiendo, señor Costa. Edmund extendió la mano, sus nudillos rozaron la mejilla de ella. Fue un gesto sorprendentemente suave viniendo de un hombre que sostenía un arma en la otra mano. Su pulgar limpió una gota de sudor cerca de su cabello. Edmund, dijo la voz de Tommy desde el otro lado de la columna. El guardaespaldas entró a las sombras con ellos. Miró a Vivien, luego a Edmund. El tirador estaba en el techo del banco al otro lado de la calle. Los muchachos están peinando el edificio ahora, pero probablemente ya se fue. Dejó un trípode. Profesional. Profesional significa pagado, dijo Edmund, su voz volviendo a su calma grave normal. Averigua quién sostiene la bolsa. ¿Quieres que cierre la sala?, preguntó Tommy. Edmund se asomó por el borde de la columna. La multitud estaba nerviosa, murmurando, lanzando miradas a la ventana rota y al jarrón hecho añicos. Los jefes rivales estaban agrupados, hablando en voz baja, sus guardaespaldas formando círculos apretados alrededor de ellos. No, dijo Edmund. Si cerramos, mostramos miedo. Les mostramos que estamos nerviosos. La tregua se sostiene solo si creen que soy intocable. Acaban de meter una bala por tu ventana, jefe. Y fallaron, dijo Edmund fríamente. Se volvió hacia Vivien. Le extendió la mano otra vez. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, encogiéndose contra la piedra. No hemos terminado nuestro baile, señora Costa. Vivien miró fijamente su mano extendida. ¿Estás loco? Podría seguir ahí afuera.
Podría tener un plan de respaldo. Tenía un solo disparo. Lo desperdició. Está huyendo, dijo Edmund, acercándose más. El calor de su cuerpo irradiaba contra el frío de la piedra. Si nos escondemos aquí atrás, nos vemos débiles. Si salgo ahí con mi nueva esposa y terminamos la canción, sabrán que una bala a través del vidrio no basta para hacerme parpadear. Tenía razón. En su mundo, la percepción era la realidad. La debilidad era una invitación a un baño de sangre. Vivien miró su mano magullada. Respiró hondo, forzando el aire a pasar la jaula estrecha y restrictiva de su corsé. Colocó su mano en la de él. Edmund la sacó de las sombras. Al volver a la pista principal, la sala volvió a quedarse en silencio, salvo por la banda. Cientos de ojos se fijaron en ellos. Edmund no miró la ventana rota. No miró el cristal destrozado. Llevó a Vivien a una postura impecable y comenzó a guiarla por la pista. Su agarre era diferente esta vez. No era solo posesivo. Era un ancla. La sostenía como si ella fuera lo único que lo mantenía atado a la tierra. Vivien mantuvo la espalda recta. Volvió a pegarse la sonrisa al rostro. Mejor, murmuró Edmund, haciéndola girar hacia el centro de la sala. Te voy a cobrar la tintorería, le susurró ella de vuelta. Creo que sudé a través de la seda. Una risa baja y genuina retumbó en el pecho de Edmund. Fue un sonido sorprendente. Aguantas bien bajo fuego, Vivien. Me crió un hombre que apostó nuestra casa a los galgos. Estoy acostumbrada a las apuestas altas. Bueno, dijo Edmund, sus ojos oscureciéndose mientras la atraía de nuevo contra sí. Las apuestas acaban de subir. Alguien en esta sala pagó por esa bala. Y antes de que termine la noche, vamos a averiguar quién. Vivien miró alrededor del salón. A los políticos sonrientes, a los mafiosos riendo, a los guardias fuertemente armados. Cualquiera de ellos podría ser el traidor. Volvió a mirar a Edmund. Era un criminal despiadado, un asesino. Pero en ese momento, era lo único que la mantenía viva. Guía el camino, dijo ella. El saxofón alargó su última nota. El baterista golpeó el redoblante. La canción terminó. Durante 3 segundos sofocantes, el salón estuvo completamente en silencio. Luego estalló el aplauso. Fue un sonido quebradizo y frenético. La gente aplaudía demasiado fuerte, demasiado rápido, intentando desesperadamente fingir que solo estaban asistiendo a una boda y no parados dentro de una zona de tiro. Edmund inclinó ligeramente la cabeza ante la multitud. No sonrió. No hacía falta. Colocó la mano en la espalda baja de Vivien y la guió fuera de la pista. Sus dedos se sentían como hierro caliente a través de la delgada seda de su vestido. Vamos a socializar, murmuró Edmund mientras se acercaban a la mesa principal. Bebe champán, acepta felicitaciones. No mires la ventana y no mires la puerta. Sé jugar las cartas que me tocan. Edmund, esto no es póker. Es exactamente como el póker, respondió ella, tomando una copa de champán de un mesero que pasaba. Bebió un trago largo, nada propio de una dama. Las burbujas le quemaron la garganta, pero el alcohol calmó el temblor violento de sus manos. La mitad de estos hombres están fanfarroneando. La otra mitad está esperando ver quién se rinde primero. Mi padre perdió una naviera, 2 casas, y mi libertad en mesas de cartas. Sé cómo se ve un hombre cuando apuesta con dinero que no tiene. Edmund se detuvo. Giró la cabeza, estudiando su perfil. El filo cínico en su voz no era una actuación. Era real y dolía. Está bien, dijo lentamente. ¿Quién está sudando? Vivien dirigió la mirada hacia la multitud. A un ojo sin entrenar, era un mar de trajes a medida y joyas brillantes. Para ella, era una sala llena de nervios temblorosos. Escaneó a los jugadores principales. Dominique, el jefe de la cuadrilla del oeste, estaba sentado en una mesa de esquina. Tenía 80 años, conectado a un tanque de oxígeno portátil, comiendo un plato de manicotti con lenta precisión mecánica. Sus guardaespaldas se veían aburridos. Dominique no, murmuró Vivien, llevándose la copa a los labios. Está comiendo.
No comes una comida pesada si esperas que estalle una guerra en los próximos 5 minutos. La digestión le quita sangre a las extremidades. Es demasiado viejo y demasiado listo como para dejarse atrapar lento. Edmund asintió. De acuerdo. ¿Quién más? Los ojos de ella se movieron hacia el bar. Un grupo de capós jóvenes se había reunido ahí. Entre ellos estaba Leo, el propio segundo al mando de Edmund. Un hombre de mandíbula filosa y ojos fríos y ambiciosos. Estaba discutiendo con el cantinero por una medida de whisky. «Leo», preguntó Edmund en voz baja. «No, está enojado por el trago. Es algo mezquino. Si él acabara de orquestar un intento de asesinato contra su jefe, estaría concentrado en las consecuencias, no en una medida corta de Macallan. Está molesto, no ansioso». Entonces lo vio. Carmine. Manejaba los muelles en el extremo sur. Era un hombre llamativo, que usaba demasiada colonia y trajes ligeramente demasiado brillantes. En ese momento estaba de pie cerca de la escultura de hielo, hablando con su esposa, Isabella. «Mira a Carmine», susurró Vivien. Edmund no giró la cabeza. Ajustó sus mancuernillas, observando el reflejo de Carmine en una bandeja de plata sobre la mesa. Carmine se reía, dándole palmadas en el hombro a un subordinado. Pero su otra mano, la que sostenía su copa, lo delataba. Los cubos de hielo en su vaso temblaban con furia contra el cristal. Se llevó la copa a la boca, la vació de un trago violento, y de inmediato le hizo una señal a un mesero por otra. «Está bebiendo rápido», observó Edmund. «No es solo eso», dijo Vivien. «Mira sus pies». Los zapatos italianos de Carmine apuntaban directamente hacia las puertas de salida al fondo del salón. El resto de su cuerpo estaba orientado hacia la conversación, pero su centro de gravedad ya estaba a medio camino afuera del edificio. «Su esposa sostiene su clutch bajo el brazo», agregó Vivien. «No sobre la mesa, no colgando de la muñeca. La tiene bien apretada. Está lista para irse». Edmund guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz sonó hueca, vacía de cualquier humanidad que hubiera estado ahí momentos antes. Era la voz del carnicero. «Carmine maneja los manifiestos de importación», dijo Edmund. «Conoce las rutas. Si él toma el control, entrega los muelles a los colombianos. Tiene sentido». «No puedes dispararle aquí», dijo Vivien rápidamente, el corazón golpeándole las costillas. «Si lo derribas frente a su cuadrilla, es un caos general. Dominique se pondrá del lado del que sobreviva, y Leo no tendrá suficientes hombres para controlar la sala». «Lo sé», dijo Edmund. Finalmente bajó la mirada hacia ella. «Necesito pruebas. Un pie inquieto no es suficiente para justificar matar a un capo ante la comisión. Necesito evidencia sólida de que él ordenó el disparo». «¿Cómo la conseguimos?» «Nosotros no». «Yo sí». Edmund tomó con suavidad la copa vacía de champán de su mano y la dejó sobre la mesa. «Ve al tocador, cierra la puerta con seguro, quédate ahí hasta que Tommy vaya por ti». Vivien lo miró fijamente. El instinto protector la desconcertaba. No nacía del amor, llevaban casados 2 horas, pero era genuino. Ella era su propiedad ahora, y Edmund Costa protegía lo que era suyo. Pero esconderse en un baño no la mantendría a salvo. Si Carmine mataba a Edmund, los hombres de Carmine la encontrarían. Una puerta cerrada solo era un inconveniente temporal. «No soy una espectadora, Edmund», dijo ella. «Eres una civil. Ve al tocador». Él no esperó a que ella argumentara. Le dio la espalda y se sumergió sin problemas en la multitud, dándole una palmada pesada en el hombro a un político que pasaba, sonriendo con una sonrisa muerta y aterradora. Vivien lo vio irse. Volvió a mirar hacia la escultura de hielo. Carmine se movía entre la multitud, dirigiéndose hacia el pasillo que llevaba a las suites privadas y a los muelles de carga. Su esposa, Isabella, caminaba en la dirección opuesta, hacia el salón de mujeres. Vivien no dudó. Se levantó la pesada falda del vestido y siguió a la esposa. El salón de mujeres de la catedral reconvertida era absurdamente opulento, pisos de mármol negro, espejos con hoja de oro, y un diván de terciopelo que ocupaba la mitad del espacio.
El aire estaba cargado del aroma a laca para el cabello de alta gama y perfume floral. Vivien empujó la pesada puerta de roble. Isabella estaba de pie frente al espejo. Era una mujer llamativa, mayor que Vivien por 10 años, de facciones angulares y duras, y ojos que no se perdían nada. Se aplicaba apresuradamente una capa de labial rojo oscuro. Sus manos estaban perfectamente firmes. Captó la mirada de Vivien en el espejo. No sonrió. Señora Costa, dijo Isabella. Su voz era filosa, un poco demasiado alta en el baño cavernoso. Isabella, respondió Vivien. Caminó hasta el lavabo contiguo y abrió el grifo dorado. El agua fría se sintió bien en su piel. Mojó una toalla de papel y se la presionó contra la clavícula enrojecida. Vaya recepción. Ciertamente memorable, dijo Isabella, cerrando su labial con un clic afilado. Lo dejó caer dentro de su bolso firmemente cerrado. Te ves pálida, Vivien. ¿Te sientes mal, o simplemente te estás adaptando a la realidad de tu nuevo apellido? Solo recuperando el aliento. Mi corsé está un poco apretado. Te acostumbrarás a sentirte sofocada, dijo Isabella con suavidad. Es el principal riesgo laboral de casarse dentro de esta vida. Vivien cerró el agua. Se apoyó contra el mostrador de mármol, observando a Isabella. La mujer guardaba sus cosas con una eficiencia despiadada, no solo el maquillaje. Sacó un pesado juego de llaves de auto de un bolsillo lateral y las revisó antes de guardarlas de nuevo. ¿Te vas tan pronto?, preguntó Vivien. Ni siquiera han cortado el pastel. Carmine tiene dolor de cabeza. Vamos a escaparnos por atrás. No le digas a Edmund. No queremos arruinar la celebración. Por supuesto. Vivien dio un paso hacia la puerta. Ya lo había logrado. Solo necesitaba salir, encontrar a Tommy, y decirle que se estaban escapando hacia el muelle de carga. Aunque, dijo Isabella, su voz bajando una fracción de octava, deteniendo a Vivien en seco. Supongo que es bueno que nos vayamos. Vidrio por todas partes. Es un milagro que nadie se cortara cuando explotó esa ventana. Vivien se congeló. La sangre se le heló. Vidrio por todas partes. Cuando el francotirador falló, dio contra la ventana y el jarrón de cristal. El jarrón había estallado violentamente, lloviendo sobre el suelo. Pero la ventana misma, el vidrio grueso y deformado de la catedral, no se había hecho añicos. La bala de alto calibre había atravesado un agujero limpio y ordenado, dejando una telaraña de grietas, pero había permanecido en su marco. A menos que estuvieras parada justo junto a la columna, como habían estado Vivien y Edmund, nunca habrías sabido que la ventana se rompió en absoluto. Tommy lo había llamado un accidente del banquete, un foco fundido, platos caídos. La única forma en que Isabella supiera de la ventana era si supiera que se suponía que una bala pasara por ahí. Vivien se dio la vuelta lentamente. Vidrio del jarrón, dijiste. ¿Te refieres a cuando el mesero lo tiró? Isabella se detuvo. Levantó la vista. El silencio se estiró entre ellas, denso y venenoso. Se dio cuenta de su error al instante. Los ojos de la mujer mayor se oscurecieron, el barniz sofisticado derritiéndose para revelar a la sobreviviente feral debajo. Sí, dijo Isabella en voz baja. El jarrón. La mano de Isabella se deslizó dentro de su bolso abierto. No fue un movimiento de pánico. Fue practicado. Vivien no pensó. Reaccionó. Se lanzó. Cerró el metro que la separaba en una fracción de segundo, clavando el hombro con fuerza en el pecho de Isabella. La mujer mayor gruñó de sorpresa cuando ambas se estrellaron contra el mostrador de mármol. La mano de Isabella salió disparada del bolso, sosteniendo una pequeña derine de plata. Vivien agarró la muñeca de Isabella con ambas manos, forzándola hacia abajo. El arma se disparó con un estallido ensordecedor que resonó violentamente contra las paredes de azulejo. La bala destrozó el espejo con hoja de oro, lloviendo fragmentos afilados y brillantes sobre sus cabezas y hombros. Isabella soltó una maldición, un sonido gutural y áspero. Lanzó su peso hacia adelante, clavando la rodilla en el estómago de Vivien. El aire salió disparado de los pulmones de Vivien. El corsé de ballena le magulló las costillas, sumando al dolor. Se ahogó,
su agarre resbalando. Isabella arrancó el brazo libre y levantó el arma, apuntando directo al rostro de Vivien. La desesperación es una maestra aterradora. Vivien no se encogió. Lanzó el peso de su cuerpo hacia un lado, agarrando el pesado diván de terciopelo y empujándolo con fuerza contra la parte trasera de las rodillas de Isabella. Isabella se dobló. Cayó hacia atrás, la cabeza golpeando el borde del mostrador de mármol con un golpe seco y nauseabundo. El arma repiqueteó por el suelo. Isabella se derrumbó sobre el azulejo, inmóvil. Un pequeño charco de sangre oscura comenzó a florecer contra el mármol negro. Vivien se desplomó contra la pared, jadeando por aire. El pecho le ardía. Tenía las manos cubiertas de polvo fino de vidrio. Miró a la mujer en el suelo. No estaba muerta. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales e irregulares. Vivien avanzó a gatas. Las rodillas se le raspaban contra el suelo duro. Recogió la pequeña pistola de plata. Era pesada, fría, real. Tomó el bolso caído de Isabella y lo volteó. Labial, una polvera, llaves, y un celular cayeron al suelo. Vivien tomó el teléfono. Estaba desbloqueado. Había un mensaje de texto abierto en la pantalla, enviado 2 minutos antes a un número no guardado. Falló. Vamos hacia el muelle de carga. Ten el auto listo. Vivien se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero su mente estaba aterradoramente clara. Tenía la prueba. Ahora necesitaba a su esposo. Vivien no corrió. Correr atraía atención. Salió del salón de mujeres, deslizando el teléfono en el bolsillo profundo y oculto de su falda de seda, manteniendo la deriñe escondida bajo los pesados pliegues de la tela junto a su cadera. Caminó por el pasillo con la cabeza en alto, ignorando el zumbido en los oídos por el disparo. La música en el salón principal estaba lo suficientemente fuerte como para que nadie pareciera haber escuchado el forcejeo en el baño de puerta pesada. Divisó a Edmund parado cerca de las salidas, hablando con Tommy en ráfagas bajas y rápidas. Caminó directo hacia él, sorteando un grupo de políticos que reían. Edmund levantó la vista al verla acercarse. Sus ojos se entrecerraron al instante. Lo vio. Vio el shock pálido y sin sangre en su rostro, los mechones desordenados cayendo de su peinado, y el fino polvo de vidrio en sus hombros. Cerró la distancia entre ellos, agarrando el brazo de ella, arrastrándola fuera del pasillo principal hacia el arco sombreado del salón. ¿Qué pasó?, exigió. Su voz fue un gruñido bajo. Carmine, jadeó Vivien, presionando la frente contra el pecho de él por un segundo para anclarse. Se está yendo por el muelle de carga. Isabella está en el tocador. Tenía un arma. El agarre de Edmund en su brazo se apretó dolorosamente. ¿Estás herida? No, le pegué. Se golpeó contra el mostrador. Vivien sacó el teléfono de su bolsillo y se lo puso en la mano. Envió esto hace 2 minutos. Están huyendo, Edmund. Edmund leyó la pantalla. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que Vivien escuchó los tendones crujir. El empresario frío de ojos muertos desapareció por completo. El monstruo del que su padre le había advertido ocupó su lugar. Miró a Tommy. Asegura el perímetro. Nadie sale. Cierra las puertas principales. Si alguien se queja, rómpele la mandíbula. Tommy asintió una vez y desapareció entre la multitud. Edmund se volvió hacia Vivien. Miró cómo ella sostenía los pliegues de su vestido. Se agachó, separando la seda, y sacó la pequeña deriñe de plata de su mano temblorosa. Puso el seguro y se la guardó en el bolsillo. Lo hiciste bien, dijo suavemente. La yuxtaposición de su tono gentil y el asesinato absoluto en sus ojos era mareante. Quédate aquí con mis hombres. No. Vivien agarró su solapa. Si bajas solo y él tiene a su cuadrilla esperando, estás muerto. No estaré solo. Voy contigo. Edmund la miró fijamente. Va a ser feo, Vivien. Esto no es un baile de salón. Es una ejecución. Me casé contigo para sobrevivir, dijo ella, su voz cayendo a un susurro áspero y desgarrado. Si te mata en ese muelle, yo no sobrevivo esta noche.
Voy. Edmund no tuvo tiempo de discutir. Le dio un asentimiento seco. Desenfundó su propia arma, la pistola negra mate, sosteniéndola baja junto al muslo. La guió por el pasillo de servicio. El ruido de la banda de swing se desvaneció, reemplazado por el zumbido de refrigeradores industriales y el goteo de tuberías viejas. El muelle de carga era un espacio cavernoso de concreto en la parte trasera de la catedral. Las pesadas puertas metálicas enrollables estaban bajas. Un solo Lincoln Town Car negro estaba encendido cerca de la rampa de salida. Carmine estaba de pie junto al maletero, gritándole a su chofer. ¿Dónde diablos está? Le dije 2 minutos. Carmine sudaba profusamente ahora, secándose la frente con un pañuelo de seda. Está ocupada en este momento, Carmine. La voz de Edmund resonó contra las paredes de concreto. Carmine giró en redondo. La sangre se le drenó del rostro, dejándolo con aspecto de cadáver hinchado en un traje brillante. Edmund salió de las sombras, el arma levantada perfectamente al nivel del pecho de Carmine. Vivien salió un segundo detrás de él, parándose ligeramente a su izquierda, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. El chofer de Carmine metió la mano dentro de su saco. Edmund no parpadeó. Ajustó su puntería una fracción de centímetro y jaló el gatillo. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. El chofer cayó al instante, sujetándose la rodilla, gritando de agonía mientras se retorcía sobre el concreto grasoso. Carmine levantó las manos, dejando caer su pañuelo. Edmund. Edmund. Espera. Es un malentendido. Un malentendido, repitió Edmund lentamente, avanzando. Sus pasos eran pesados, medidos. Un francotirador en el techo de un banco es un malentendido. Una bala a través de mi ventana en mi noche de bodas es un error tipográfico. Yo no lo hice. Te lo juro por Dios, Edmund, no fui yo. Fue Dominique. Él me obligó. Carmine retrocedía, los omóplatos golpeando el maletero del Lincoln. Dominique está comiendo manicotti, dijo Edmund fríamente. Él no usa contratistas externos. Usa a sus propios muchachos. Solo un cobarde que no quiere ensuciarse las manos contrata a un fantasma de la calle. Edmund, por favor. Somos familia. Somos negocios, corrigió Edmund. Y acabas de quebrarte a ti mismo. Isabella, suplicó Carmine, sus ojos saltando hacia Vivien. ¿Qué le hiciste a mi esposa? Tiene dolor de cabeza, dijo Vivien. Su voz era notablemente firme. Miró al hombre patético y sudoroso frente a ella y no sintió lástima. Él había intentado poner una bala en la cabeza de su esposo mientras ella lo abrazaba. Había firmado su sentencia de muerte sin pensarlo 2 veces. Está descansando. El rostro de Carmine se contorsionó de rabia. Por un segundo, el miedo fue reemplazado por furia cruda y sin adulterar. Dejó caer la mano derecha hacia su cintura. Edmund no dudó. No dio un discurso. No se regodeó. Disparó 2 veces. Las pesadas balas de punta hueca golpearon a Carmine directo en el pecho. El impacto lo lanzó hacia atrás sobre el maletero del auto. Resbaló del metal pulido, golpeando el suelo de concreto con un golpe húmedo y pesado. No se movió. No gimió. Estaba muerto antes de tocar el suelo. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por los gemidos del chofer herido y el zumbido bajo del motor encendido. Edmund bajó el arma. Se quedó parado sobre el cuerpo un largo momento, mirando la sangre acumulándose en el concreto, mezclándose con la grasa y la tierra. No se veía victorioso. Solo se veía exhausto. El mismo agotamiento profundo que Vivien había visto en el altar. Se dio la vuelta y regresó hacia ella. Expulsó el cargador de su pistola, revisó la recámara, y deslizó un cargador fresco con eficiencia mecánica practicada antes de enfundarla. Miró a Vivien. Ella estaba mirando el cuerpo de Carmine. Nunca había visto morir a un hombre. La realidad era brutal, fea, y carente de cualquier gracia cinematográfica. Olía a cobre y pólvora quemada. Edmund se colocó en su línea de visión, bloqueando el cuerpo de su vista. Extendió la mano,
sus dedos grandes y magullados sujetando con suavidad sus hombros. «Mírame», ordenó con suavidad. Ella arrastró la mirada hacia su rostro. «Está hecho», dijo Edmund. «La amenaza está neutralizada. Leo va a limpiar esto». «¿Eso es todo?», preguntó ella, la voz quebrándose ligeramente. «¿Simplemente lo matas y volvemos a la fiesta?» «Sí». Los pulgares de Edmund rozaron las clavículas descubiertas de ella. «Volvemos. Cortamos el pastel. Sonreímos. Les demostramos que la familia Costa no sangra. Les demostramos que si le disparan al rey, más les vale no fallar». Hizo una pausa, sus ojos buscando en los de ella, buscando el punto de quiebre, buscando a la chica aterrorizada cuyo padre la había vendido a un monstruo. Pero Vivien no se quebró. El terror estaba ahí, frío y afilado en sus venas, pero se estaba endureciendo en algo más, algo resiliente. Miró la sangre en el suelo, y luego miró al hombre que la sostenía. Él le había salvado la vida en la pista de baile. Ella le había salvado la vida en el tocador. Estaban atados ahora, unidos por sangre y supervivencia de una forma que los votos de un sacerdote jamás podrían lograr. «Mi vestido está arruinado», susurró ella. La comisura de la boca de Edmund se contrajo hacia arriba. Fue una sonrisa oscura y genuina. «Te compro uno nuevo», dijo, ofreciéndole el brazo. Vivien respiró hondo, el olor a pólvora llenándole los pulmones. Colocó la mano en el hueco de su codo, los dedos rozando el músculo sólido bajo el smoking a medida. «Está bien, señor Costa», dijo, su voz estabilizándose. «Vamos a cortar ese pastel». La transición del matadero al santuario tomó menos de 2 minutos. Vivien y Edmund cruzaron de vuelta las pesadas puertas de roble del salón principal, dejando atrás el aroma a cobre y a gases de escape. El aire adentro golpeó a Vivien como una pared física, cargado de ajo asado, lirios costosos, y el dulzor empalagoso del alcohol derramado. La banda tocaba un tempo animado y alegre. Las parejas estaban en la pista, riendo, girando en un borrón de seda y lentejuelas. La yuxtaposición era nauseabunda. A 30 metros, un hombre yacía muerto sobre un piso de concreto grasoso. Aquí, la gente se quejaba de la temperatura del cóctel de camarones. La mano de Edmund permaneció firme en la espalda baja de ella. Era lo único que evitaba que sus rodillas se doblaran. «Respira», murmuró él, sus labios apenas moviéndose. No la miró. Miraba la sala, escaneando a la multitud con la arrogancia casual de un rey inspeccionando su corte. «Estoy respirando», susurró Vivien de vuelta, forzando sus músculos faciales en una máscara serena y distante. «Lo estás reteniendo en el pecho. Respiración profunda, hasta el estómago. Si te desmayas ahora, huelen la sangre en el agua». Ella obedeció, forzando el aire a pasar la jaula restrictiva de su corsé. Le ardían los pulmones. Sentía el peso del celular de Isabella en el fondo de su bolsillo oculto, un ancla tangible a la violencia que acababan de cometer. Leo, el segundo al mando de Edmund, les cortó el paso. Sostenía un vaso fresco de whisky. Sus ojos filosos saltaron del rostro estoico de Edmund a las clavículas pálidas de Vivien, notando el fino polvo blanco de yeso y vidrio que ella no había logrado sacudirse por completo. «Jefe», dijo Leo, su voz bajando por debajo de la sección de metales de la banda. «¿Todo asegurado?» Edmund no dudó ni un instante. Carmine tuvo una emergencia. Él e Isabella tuvieron que irse temprano. Un asunto de familia. Los ojos de Leo parpadearon. No era tonto. Captó el leve énfasis fatalista en la palabra emergencia. Miró más allá de Edmund, hacia las puertas de servicio. Un asunto de familia, repitió Leo lentamente. ¿Necesitas que investigue? Necesito que bajes a 3 de tus muchachos, los más discretos, al muelle de carga, dijo Edmund, su tono conversacional, como si pidiera una botella de vino fresca. Carmine dejó un desastre al salir. Límpienlo, hundan su auto en el río, llévenlo al incinerador de la calle 4, y revisa el tocador. Isabella se tropezó y se golpeó la cabeza. Si sigue respirando, súbela a un avión privado a Sicilia y dile que si vuelve a poner un pie en este hemisferio, entra al incinerador junto con su marido. Leo no se inmutó. Solo tomó un trago lento de su whisky.
Entendido. Y Leo, agregó Edmund, finalmente clavando la mirada en su segundo al mando. Sí, jefe. Hazlo antes de que cortemos el pastel. No quiero que el olor a cloro arruine el postre. Leo asintió una vez y se disolvió entre la multitud. Edmund guió a Vivien hacia adelante. El imponente pastel de bodas estaba en el centro de la sala, iluminado por un reflector. Era una monstruosidad ridícula de 5 pisos cubierta de rosas de azúcar. Tommy estaba de pie junto a la mesa del pastel, sosteniendo un largo cuchillo de plata adornado con un listón de seda blanca. Se lo entregó a Edmund con una sonrisa tensa y cómplice. «Hora de la foto, chicos», gruñó Tommy. Edmund tomó el cuchillo. Se volvió hacia Vivien, ofreciéndole el pesado mango de plata. Ella miró fijamente la hoja. Estaba pulida, impecable. Reflejaba las luces brillantes del candelabro. Por un segundo, sus manos se negaron a moverse. La adrenalina finalmente comenzaba a bajar, dejando atrás un dolor frío y hueco en los huesos. Acababa de ayudar a matar a un hombre. Había agredido a una mujer. Había cruzado una línea que su padre, con todo su vicio degenerado por el juego, jamás se había atrevido a cruzar. Ahora estaba completamente dentro de todo esto. No había vuelta atrás hacia la chica ingenua y cínica que había caminado por el pasillo 3 horas antes. Edmund notó su vacilación. No la apresuró. Se acercó, su pecho ancho protegiéndola de la vista del grueso de la multitud. «Tú sostienes el cuchillo», dijo Edmund, su voz un rumor bajo y constante diseñado solo para sus oídos. «Yo sostengo tu mano. Empujamos juntos. Así es como funciona esto, Vivien. No tienes que cargar el peso sola, pero sí tienes que sostener la hoja». Vivien levantó la vista hacia sus ojos de hielo sucio. No había lástima ahí, solo una comprensión brutal y pragmática. Extendió la mano y envolvió los dedos alrededor del mango de plata. Le temblaba la mano. Edmund cubrió su mano con la de él. Su palma estaba tibia, áspera, y perfectamente firme. Su agarre envolvió el de ella por completo, anclando su temblor. Se volvieron hacia el pastel. Los flashes del fotógrafo contratado estallaron, cegándolos temporalmente en ráfagas de luz blanca y cruda. La multitud aplaudió, un sonido hueco y resonante en la enorme catedral. Juntos, hundieron el cuchillo en el fondant blanco y crujiente. Fue un corte suave y limpio. El pastel cedió bajo la hoja. Edmund guió la mano de ella hacia abajo, cortando a través de las capas con precisión calculada. Al sacar el cuchillo, una gota de relleno de frambuesa rojo sangre profundo quedó adherida al filo plateado. Vivien miró fijamente la mancha roja. Sintió el pulgar de Edmund acariciar el dorso de sus nudillos. «Sonríe, señora Costa», ordenó él con suavidad. Vivien miró hacia el mar de mafiosos, políticos y asesinos. Encontró a Dominique, el viejo jefe, observándolos desde su mesa. No estaba aplaudiendo. Simplemente observaba, con una mirada fría y calculadora en su rostro curtido. Sabía que algo había cambiado. El aire en la sala había cambiado. Vivien sostuvo la mirada del anciano, y por primera vez esa noche, no forzó la expresión. Dejó que una sonrisa lenta y escalofriante se extendiera por su rostro. Seguía viva. Su esposo seguía vivo. Que se preguntaran. Que temieran. El penthouse del Hotel Costa estaba en silencio. El pesado aislamiento acústico bloqueaba las sirenas y el zumbido mecánico incesante de la ciudad abajo. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos, el cerrojo asegurándose con un golpe final y pesado. Edmund dejó caer la tarjeta llave sobre una mesa de entrada de mármol. No dijo una palabra. Caminó directo hacia el bar en el rincón de la amplia y tenuemente iluminada sala. Vivien se quedó de pie en el vestíbulo, la inmensidad de la suite, los ventanales de piso a techo con vista al horizonte brillante, los muebles de terciopelo afelpado. El puro lujo opresivo de todo, la hicieron sentir increíblemente pequeña. Se quitó los zapatos de una patada. Los tacones de seda con correas le habían formado ampollas en los talones horas atrás. Los dejó sobre la alfombra, hundiendo los pies descalzos en el grueso pelo de lana. Edmund se sirvió 2 dedos de líquido ámbar en un pesado vaso de cristal. No le ofreció uno a ella.
Se lo bebió de un trago, se sirvió otro, y caminó hacia el sofá de piel. Se sentó pesadamente, apoyando los codos en las rodillas, mirando el suelo. El rey había bajado del trono. El carnicero había terminado su turno. Solo parecía un hombre que había sobrevivido un accidente automovilístico. Vivien caminó lentamente hacia la sala. El crujido de su pesada falda de seda sonaba extrañamente fuerte en el espacio silencioso. Se llevó las manos a la espalda, intentando alcanzar la pesada cinta de seda que ataba la parte trasera de su vestido. Los dedos se le entorpecían. El bajón de adrenalina le había dejado las extremidades sintiéndose de plomo. Tiró del nudo, pero la fricción de la seda se mantuvo firme. Jaló con más fuerza, un pico repentino de pánico frustrado subiéndole en el pecho. No podía respirar. El corsé de ballena era un torno apretando los últimos restos de compostura fuera de sus pulmones. Maldición, siseó, tirando de la tela. Edmund levantó la vista. Dejó su vaso sobre la mesa de centro. Se puso de pie y caminó hacia ella. Vivien se congeló. Sus instintos, afilados por años sobreviviendo a un hogar volátil, le gritaban que retrocediera. El hombre que se acercaba era un asesino. La sangre en sus manos ni siquiera se había secado todavía. Pero ella se mantuvo firme. Edmund se detuvo detrás de ella. Baja los brazos, instruyó en voz baja. Vivien bajó las manos lentamente. Los dedos de Edmund rozaron la piel desnuda de su espalda alta. No fue gentil, pero fue preciso. Encontró el nudo. No titubeó. Con unos pocos movimientos seguros, aflojó la pesada cinta de seda. El alivio de la tensión fue instantáneo. La estructura rígida del corsé se expandió. Vivien tomó su primera respiración completa y profunda en 12 horas. Sus costillas se expandieron, jalando oxígeno como una víctima de ahogamiento rompiendo la superficie. Cerró los ojos, dejando escapar un largo suspiro tembloroso. Edmund no se apartó. Se quedó justo detrás de ella. Sus manos descansaron ligeramente sobre los hombros de ella. «Tienes un moretón», notó él. Su pulgar trazó una sombra púrpura tenue cerca de su omóplato, probablemente de cuando ella se había estrellado contra la columna de piedra en el salón. Isabella pateaba como una mula, dijo Vivien, la voz ronca. No debiste haber ido tras ella. Si no lo hubiera hecho, habrías caminado a una trampa en el muelle de carga sin saber quién movía los hilos. Yo manejo las trampas, Vivien. Ese es el trato. Ella se dio la vuelta para mirarlo de frente. El vestido suelto se deslizó una fracción, revelando las marcas rojas donde el hueso de ballena se le había clavado en la piel. El trato era que compraste un peón, dijo Vivien, mirándolo directo a los ojos. El cinismo había vuelto, una armadura protectora más gruesa que cualquier corsé. Una pieza en el tablero para legitimar tu control del lado oeste. Pero los peones se sacrifican, Edmund. Yo no tengo intención de ser sacrificada. Si alguien te dispara a ti, me dispara a mí también. Así que yo también manejo las trampas. Edmund la miró fijamente. La luz tenue proyectaba sombras pesadas sobre su rostro, resaltando el corte brutal de su mandíbula y la cicatriz pálida y delgada que cruzaba su ceja izquierda. Lentamente, alzó las manos y se desató la corbata de moño. La sacó, desabrochando los 2 primeros botones de su cuello manchado de sangre. Tu padre me dijo que eras difícil, meditó Edmund. Mi padre es un idiota que apostó a caballos con 3 patas. Me dijo que eras fría, imposible de manejar, que pelearías conmigo por todo. Edmund se quitó el saco del smoking, arrojándolo sobre una silla cercana. La camisa blanca de abajo se ajustaba a sus hombros, la funda del hombro dura y negra contra el algodón. Peleo por sobrevivir, señor Costa. Edmund. Él dio un paso más cerca. Su aroma, colonia costosa, humo rancio, y el tinte metálico de la adrenalina, la envolvió. Mi nombre es Edmund. Edmund, repitió ella. El nombre se sintió extraño en su lengua, íntimo de una forma para la que no estaba preparada. Él extendió la mano. Esta vez, no tocó sus hombros ni su espalda. Le tomó el rostro entre las manos. Su mano grande cubrió perfectamente la línea de su mandíbula.
Su pulgar rozó su pómulo, limpiando una mancha de rímel que ella no sabía que tenía ahí. No necesito un peón, dijo Edmund, su voz cayendo a un susurro grave. Necesito a alguien que vea el láser en el vidrio antes de que la bala lo rompa. Necesito a alguien que no se estremezca cuando la sangre toca el suelo. Me estremecí, admitió ella suavemente, la verdad escapándosele antes de que pudiera detenerla. Por dentro, estaba gritando. Pero no corriste. No había a dónde correr. Los ojos de Edmund se oscurecieron. La distancia mecánica y fría que mantenía en el salón había desaparecido. En la quietud del penthouse, el muro se derrumbó. La miró no como una propiedad, no como una alianza política, sino como una sobreviviente que había caminado con él por el fango sin negarse a mantenerse a flote. Se inclinó. Sus labios se detuvieron a una fracción de centímetro de los de ella. Hay un blanco en mi espalda, Vivien. Esta noche demostró que jamás va a desaparecer. Esta vida es una trituradora de carne. Lo sé. Si quieres una salida, la tomas mañana. Te instalo en una casa en los Hamptons. Interpretas a la esposa callada y distante. Nunca tienes que verme. Y nunca tienes que volver a mirar el cañón de un arma. Te protegeré desde la distancia. Era una oferta genuina. La salida definitiva. La puerta de la jaula abriéndose de par en par. Vivien miró su boca, y luego subió a sus ojos cansados y brutales. Pensó en la vida fría y aislada de una esposa de mafioso en una jaula dorada. Segura, pero completamente impotente, esperando la llamada telefónica que le dijera que su esposo había muerto. Pensó en la forma en que su mano había cubierto la de ella sobre el cuchillo del pastel. Se acercaron. Cerró la distancia, presionando sus labios contra los de él. No fue un beso suave. No había romance en él. Fue una colisión de dientes y calor, alimentada por la adrenalina sobrante de una experiencia cercana a la muerte. Fue una confirmación magullada y desesperada de que ambos seguían respirando. Las manos de Edmund cayeron hacia su cintura, aferrándola con fuerza, atrayéndola contra su cuerpo sólido. El metal frío de su funda de hombro se presionó contra el pecho de ella, un recordatorio crudo de exactamente a quién estaba besando. Ella le devolvió el beso, enredando los dedos en el cabello oscuro de la nuca de él. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Me quedo con el postre, susurró Vivien contra su mandíbula. Prefiero la vista. Un sonido bajo retumbó en el pecho de Edmund. Una risa, oscura y genuina. Enterró el rostro en el cuello de ella, sosteniéndola apretada contra sí en la habitación silenciosa. Dios ayude a quien intente quitártelo, murmuró. El amanecer sobre la ciudad era una franja violenta de naranja y púrpura magullado. Vivien estaba sentada a la pesada mesa de comedor de roble, una taza de café negro calentándole las manos. Llevaba una de las camisas de vestir descartadas de Edmund, las mangas enrolladas por encima de los codos, el dobladillo cayendo a media pierna. Observaba la ciudad despertar a través del vidrio de piso a techo. El tráfico abajo parecía venas de luz moviéndose lentamente. Era una mañana bella y ordinaria. La ciudad no sabía que el equilibrio de poder en su bajo mundo había cambiado violentamente 12 horas antes. La puerta del dormitorio se abrió. Edmund salió, usando un pantalón oscuro limpio y una camisa blanca fresca, desabrochada en el cuello. Se veía descansado, aunque Vivien sabía que apenas había dormido. Había pasado la mayor parte de la noche al teléfono en la oficina contigua, hablando en italiano bajo y cortante. Caminó hasta la isla de la cocina, se sirvió una taza de café, y se acercó a la mesa. No se sentó frente a ella. Sacó la silla justo a su lado. Dejó caer una gruesa carpeta manila sobre la madera pulida. El reporte de Leo, dijo Edmund, tomando un sorbo de café. Vivien miró la carpeta. ¿Está hecho? El auto de Carmine apareció quemado en Jersey. Carmine mismo es ceniza. Isabella abordó un jet privado a Palermo a las 4 de la mañana. Se negó al tratamiento médico por su conmoción, pero va a vivir. ¿Bien? Vivien no sintió remordimiento, solo un alivio frío y clínico. ¿Y el francotirador? Desapareció. Dejó el rifle. Un arma fantasma imposible de rastrear, pagada en efectivo.
Carmine cubrió sus huellas, solo que no lo suficiente. El silencio se instaló sobre la mesa, roto solo por el tintineo de la porcelana contra la madera mientras Vivien dejaba su taza. Entonces, dijo ella, recostándose hacia atrás. ¿Qué pasa ahora? Dominique sabe. Dominique sospecha, corrigió Edmund. Sabe que Carmine desapareció y que yo no me inmuté cuando estalló la ventana. Está uniendo las piezas, pero sin un cuerpo, no hay una violación técnica de las reglas de la comisión. No lo va a dejar pasar. Le quitaste a su mejor generador de ganancias en los muelles del sur. No, dijo Edmund, dando golpecitos a la carpeta manila. Carmine se eliminó a sí mismo. Dominique es un hombre de negocios. Le importa el resultado final, no la lealtad. Los muelles del sur estaban sangrando dinero porque Carmine desviaba fondos para pagar sus deudas de juego. Edmund hizo una pausa, un destello de diversión oscura cruzando sus ojos. ¿Te suena familiar? Vivien hizo una mueca. Los jugadores son trágicamente predecibles. Exacto. Dominique sabe que Carmine era un lastre. Está molesto porque manejé el asunto en mi territorio sin permiso, pero no va a ir a la guerra por un ladrón muerto. Solo quiere que la carga siga moviéndose. Antes de que Vivien pudiera responder, la pesada puerta de madera del penthouse recibió 2 golpes. Edmund no fue por el arma en el mostrador. Adelante. Leo entró. Se veía exhausto, las ojeras prominentes bajo la dura luz matutina. Se detuvo al ver a Vivien sentada a la mesa, usando la camisa de su jefe, bebiendo café tranquilamente junto a un reporte de asesinato. Los ojos de Leo saltaron hacia Edmund, haciendo una pregunta silenciosa. ¿Ella se va? Edmund no la despidió. Mantuvo la vista en el horizonte. Reporta, Leo. Leo se aclaró la garganta. Hablaba con ambos ahora. Un sutil cambio permanente en la jerarquía. Los muelles están asegurados, jefe. Los capos de Carmine están confundidos, pero manteniendo la línea. Creen que huyó de los federales. Sembré el rumor con la autoridad portuaria. Y Dominique llamó hace 10 minutos por la línea segura. Quiere una reunión. Terreno neutral. Un restaurante en Queens al mediodía. Edmund frunció el ceño, trazando el borde de su taza. Mediodía es muy temprano. Significa que está desesperado por establecer dominio antes de que las otras familias se enteren de que Carmine ya no está. Si no te presentas, advirtió Leo, lo toma como un insulto. Podría bloquear las importaciones. Edmund guardó silencio, calculando los ángulos. El carnicero estaba analizando los cortes. Vivien miró fijamente su café. No miró a Edmund. No pidió permiso para hablar. Simplemente se insertó en el vacío. No vas a Queens, dijo Vivien, la voz sin emoción. Leo se erizó, la mandíbula tensándose. Señora Costa, con todo respeto, esto es asunto del sindicato. Si Dominique quiere mostrar músculo, interrumpió Vivien con suavidad, no dejas que lo haga en sus términos. Queens es su territorio. Te sientas en su restaurante. Bebes su mal café. Validas su autoridad. Leo abrió la boca para discutir, pero Edmund levantó una mano. El silencio fue inmediato. Edmund giró la cabeza lentamente. ¿Qué sugieres, Vivien? No dices que no, dijo ella, inclinándose hacia adelante. Cambias el lugar. Dile que se reúna contigo en los muelles del sur. Bodega 4, la que Carmine solía manejar. Leo resopló en voz baja. Dominique no va a arrastrar su tanque de oxígeno a una bodega helada. Lo hará si quiere saber quién controla sus embarques ahora, contrarrestó Vivien. Sus ojos ardían con un fuego frío y estratégico. Hazlo venir a la escena del crimen. Muéstrale los libros del manifiesto. Muéstrale exactamente cuánto desviaba Carmine. Devuélvele el dinero robado. Y dile que la familia Costa se hace cargo de la seguridad portuaria para asegurarse de que nunca vuelva a pasar. Edmund la miró fijamente. El silencio en la habitación fue absoluto. ¿No te disculpas por Carmine?, terminó Vivien, su voz cayendo a un susurro letal. Le cobras la limpieza.
Leo se veía horrorizado. Era un insulto masivo para el viejo jefe. Una toma de poder descarada disfrazada de auditoría. Edmund no se veía horrorizado. Se veía como un hombre que acababa de encontrar oro. Una sonrisa lenta y feroz se extendió por su rostro. La sonrisa del monstruo reconociendo su reflejo. Tomó un sorbo lento y deliberado de café. Miró a su segundo al mando. «¿Escuchaste a la señora, Leo?», dijo Edmund con suavidad. «Llama a Dominic. Dile que traiga abrigo grueso. Nos reunimos en los muelles». Leo tragó saliva con dificultad. Miró a Vivien, la comprensión amaneciendo. La mujer sentada con la camisa de vestir enorme no era una rehén, y tampoco era solo una esposa. Era la arquitecta del nuevo régimen. «Sí, jefe», murmuró Leo. Inclinó ligeramente la cabeza, no solo hacia Edmund, sino hacia la mesa. Se dio la vuelta y salió del penthouse. El pesado silencio regresó, eléctrico y vivo. Edmund extendió la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos gruesos y magullados con los de ella. No dijo una palabra. No hacía falta. Se quedaron sentados juntos en la luz brillante de la mañana, mirando hacia la ciudad que estaban a punto de conquistar, esperando a que la sangre se secara. Y eso nos lleva al final de esta noche de bodas retorcida y de altísimo riesgo. Vivien no solo sobrevivió al altar. Reescribió las reglas del imperio de la familia Costa antes de que la sangre siquiera se secara en el piso del muelle de carga. Edmund pensó que estaba comprando un peón, pero se llevó a casa una reina que no tiene miedo de sostener el cuchillo. Si te encantó esta versión cruda y realista del romance de mafia, dale like a este vídeo y comparte la historia con tus amigos amantes de las buenas narraciones. ¿Cuál crees que será el siguiente movimiento de Dominic cuando llegue a los muelles? Deja tus predicciones en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestro próximo capítulo oscuro y emocionante.